Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan todos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, sí, se le Buenas escucha. tardes, profe. Sí, sí. Bueno, ahí haciendo un esfuerzo, pero les he subido, no sé si alguno ha alcanzado a ver, porque ya medio tarde, no sé, a las 4 de la tarde debe haber sido, este, un ejercicio del sector patrimonial y reformulación, un ejercicio que sí está en la cartilla replicada para el año 2021, que es el ejercicio número 3. He modificado, sí, hay unos datos en razón de la modificación de las normas contables, pero, agregado la resolución. Me he puesto a escribir y o sea, a pasarle en limpio a la resolución para que tengan, es un ejercicio, lo vamos a tomar como ejercicio modelo para los casos de reformulación del sector patrimonial, ¿sí? Bueno, de todas maneras, si alguien lo ha sacado, lo tiene a mano. Y si no lo ha sacado, o sea, lo vamos a ver completo la semana próxima. Ahí les voy a explicar la resolución. Profe, disculpe, ¿se lo ha subido el día de hoy? Sí, a las 16:30 lo he subido. Porque a mí no me ha notificado nada y he estado actualizando la plataforma y nada. Y lo mismo me ha pasado ayer con el ejercicio. Usted ayer también ha subido uno, ¿no? Sí, Tampoco. Sí, ¿Será que es algún no está problema con mi correo? notificando la plataforma, no notifica porque a mí tampoco me ha notificado, pero yo sí lo he tienes visto razón, y pero lo he no, yo no impreso. he entrado al correo. Sí, a mí la semana pasada, como yo figuro en el aula virtual, también en la nómina, entonces luego que la he subido, después me ha aparecido en el correo que había. Este, Claro, porque cuando usted ha subido la cartilla, digamos, esa sí me aparece también en la plataforma y con su notificación también, pero estos últimos dos ejercicios que está nombrando, no. qué raro. No, y el de ayer, o sea, ninguno lo ha visto. O sea, el de ayer lo he subido, no lo he subido como documento. Ayer he subido dentro del foro. Sí, profe, yo lo he Bien. impreso. O sea, cuando es en el foro, no sé si es si aparece la notificación, pero el de hoy lo he subido como documento. Es decir, aparece, sí he verificado yo en el aula virtual que aparece primero, o sea, la cartilla, análisis e interpretación, que es la réplica del año 2020. Y después está la cartilla de normas de exposición, cartilla de análisis de los conceptos de análisis. Después, y bueno, y después está Bien, que bien, profe. dice Ahora me voy a análisis volver a e fijar. interpretación, sector patrimonial, Bien, ¿sí? bien, bien. Gracias, Este, profe. Profesora. ahí yo lo he verificado, lo he Bien, verificado que figura ahora en me el fijo de aula. nuevo. Ahora sí, que están modificando la página, la plataforma, digamos. Bueno, eso no sé. Sí me he dado cuenta yo de que está diferente al primer cuatrimestre, porque en el primer cuatrimestre, en auditoría, bueno, me manejaba de determinada manera y ahora, bueno, tengo que estudiarlo más para Profesora. manejarlo. Bueno, espero Profesora. que lo puedan ver. Yo de todas maneras, luego que termine la clase, voy a volver a mirar. Y Profe. si no,
alguna me escribe un correo diciéndome de que no figura. Profe, Para sí, que, sí figura porque las chicas me compartieron a mí. Lo que no debe Sí, estar profe, pasando es figura, que yo no también les lo tengo. notifica. bueno, entonces no he Figura, hecho profe. lío. Está junto con los archivos que ha subido la última vez. Abajo está de esos Sí, dos el último. últimos que ha subido. El último. Bueno, ese es un ejercicio muy lindo y bien completo. También por eso me he esmerado ahí en la resolución, que realmente soy un desperdicio poniéndome yo a pasar el limpio. Por momentos, o sea, me gusta la contabilidad y bueno, sí, me concentro, pero cuando tomo conciencia de lo que estoy haciendo, digo, ay, qué bárbaro. Bueno, en fin, así tengo muchas cosas, pero bueno, tengo que tener paciencia y ponerme a pasar. Y no es de pronto, sí, me dicen, entrega a alguien que te lo pase, pero o sea, quien lo pase, o sea, mínimamente tiene que tener idea de lo que se hace, porque en el momento que se va pasando, o sea, yo me los imagino a los alumnos y lo que me pueden preguntar o lo que puede resultar, entonces lo anoto o lo explico ahí. Pero bueno, este, esperemos que termine esta historia de la virtualidad y de la sincronización y de todo esto, porque, o sea, por un lado está bien para todos, porque nos permite conocer una herramienta más, estar más actualizados, es lo actual. Pero por otro lado, son tantas las cosas que de pronto para trabajar en la técnica en esta nueva herramienta, se escapan conceptos fundamentales de nuestra técnica, o sea, que no se puede vertir, digamos. Y como en todas las cosas, y en este país, o sea, está la falta de elementos, o sea, puntualmente en este caso en la cátedra de mano de obra, o sea, dicho así brutamente, o sea, de mano de obra es suficiente para poder llevar a cabo o desenvolverse correctamente y que los alumnos, y bueno, que se logre el objetivo, y es que los alumnos aprendan. Bueno, el tema de reformulación, no sé si lo han sacado, también estaba en la cartilla del año pasado, es exactamente lo mismo, es un tema que yo lo he escrito, no es copiado de de nada. Esto sí es producción literaria que debería inscribirla en el registro de propiedad, en el registro, sí, del derecho de propiedad intelectual. Sí. Bueno, eso voy a hacer cuando me jubile. Bien. Ustedes han visto que cuando hablábamos de los pasos del proceso del análisis e interpretación de estados contables, habíamos marcado que uno de ellos era la reformulación y que esto era necesario realizarlo en el análisis e interpretación a los fines de hacer factible la comparabilidad, es decir, uno de los elementos básicos del análisis e interpretación, que era determinar el presente, analizar el pasado, estudiar el pasado, determinar el presente y proyectar el futuro. Para ello debemos utilizar o hacer uso de la comparabilidad, de la tendencia, de la motivación para concretarlo. Ese es el motivo fundamental por el que debemos reformular, y ahí está un concepto de reformulación que les explicaba ya, de que cuando hablamos de reformulación de estados contables,
a los fines, o sea, yo utilizo el término a los fines del análisis e interpretación. ¿Eso qué significa? Significa de que todo lo que se haga, digamos, para concretar o llevar a cabo la tarea del análisis es extra contable, fuera de la contabilidad. Va a formar parte de las hojas de trabajo del analista, que debe formular para luego poder respaldar su opinión sobre la situación patrimonial, económica y financiera. ¿Sí? Ese sería el concepto de reformulación. ¿Sí? Ahora, existen motivos por los cuales hacemos la reformulación. Fundamentalmente es para poder comparar y luego llevar a cabo o marcar una tendencia, ¿sí? Y también para adecuar la información contenida en los estados contables al objetivo que se percibe. Porque así como decíamos que en el análisis para llevar a cabo el análisis, debemos dividir el todo, que son los estados contables, en partes y estudiar cada una de esas partes. ¿Por qué? Porque cada una de esas partes tiene un objetivo principal. En el caso del sector patrimonial, el objetivo principal es conocer el endeudamiento a corto y largo plazo que posee el ente, la propiedad empresaria, el grado de las inmovilizaciones y la importancia que tienen las inmovilizaciones dentro del activo, teniendo presente el rubro o la actividad que lleva a cabo, que desarrolla el ente de que se trate, ¿sí? En el caso del sector financiero, ¿cuál es el objetivo? Es llegar a conocer cuál es la capacidad de pago en el corto plazo de la empresa, teniendo presente los bienes y derechos líquidos y semilíquidos para afrontar las deudas corrientes. Ese es el objetivo del análisis del sector financiero. Y el objetivo del análisis del sector económico es llegar a conocer la capacidad que tiene el ente para generar utilidades líquidas y realizadas, ¿sí? Entonces, si cada uno de esos sectores tiene un objetivo, ¿sí? Lógicamente, cuando abordamos el tema, tenemos que adecuar la información contenida en los estados contables para el logro de ese objetivo. ¿Sí? Ese es el otro motivo, digamos, por el cual se justifica la reformulación. Después también tenemos que tener presente cuáles son los tipos de reformulación que realizamos. Tenemos la reformulación total, que se refiere a los estados contables en su totalidad. Parcial, cuando trabajamos o realizamos el análisis de algún sector, como ahora estamos analizando el sector patrimonial, estamos haciendo un análisis parcial, ¿sí? O de pronto podemos realizar un análisis parcial referido a un rubro, o a una cuenta puntualmente, ¿sí? Otro tipo de o forma de reformulación son las reformulaciones de forma y de fondo. De forma significa simplemente modificar a los fines a los fines del análisis y en forma extracontable el nombre de alguna cuenta o de algún rubro. Ya les he dado un ejemplo, creo, que les decía, por ejemplo, si yo tengo dos estados contables sobre los cuales voy a trabajar y en una cuenta tengo dentro del rubro créditos la cuenta deudores por venta y en otro estado contable tengo dentro del subrubro créditos por venta, tengo la cuenta deudores varios, o sea, tengo dos nombres distintos, entonces no lo podemos comparar. ¿Sí? Esas serían
las reformulaciones de forma. Y las reformulaciones de fondo es cuando debemos proceder, en razón del análisis e interpretación, a modificar la estructura por modificación de normas contables o de procedimientos contables, o porque han acaecido o se han producido hechos importantes en la vida del ente en fecha posterior al cierre. Es decir, nosotros trabajamos sobre información histórica, que son los estados contables, ¿sí? Entonces, lógicamente que el análisis e interpretación lo hacemos a posteriori. Lo podemos hacer el 2 de enero, el 3 de enero, en febrero, en marzo, en abril o al año siguiente. Entonces, de pronto, si han ocurrido hechos importantes en la vida de la empresa que puedan modificar su situación patrimonial, su situación financiera, su situación económica, o sea, debemos tenerlo presente y producir una modificación extracontable a los fines del análisis e interpretación, ¿sí? Ese es otro de los casos, digamos, de reformulación que se pueden presentar. Y después, también tengo ahí, está apuntado, o sea, reformulación por sectores de análisis. O sea, la reformulación del sector patrimonial, la reformulación del sector financiero y la reformulación del sector económico, ¿sí? Esto es cuando hacemos de pronto análisis de tipo parcial, como estamos haciendo ahora. Y bueno, hacemos también una reformulación parcial y por sectores, o sea, por el sector patrimonial sería. En el caso de, o sea, yo lo he apuntado aquí porque resulta más práctico y más asimilable realizar la reformulación por sectores de análisis. O sea que dentro de cada uno de los sectores, ¿qué es que debemos reformular? De forma, de fondo, ¿sí? O producidas por hechos significativos en fecha posterior al cierre. En el caso del sector patrimonial, en virtud del objetivo, que es conocer la propiedad empresaria, el endeudamiento empresario, y para ello necesitamos conocer el activo genuino, digamos, o sea, la cantidad de bienes y derechos que posee el ente a una fecha determinada, es necesario de que de pronto tengamos presente la naturaleza de los rubros y de las cuentas que integran tanto el activo como el pasivo como el patrimonio neto, ¿sí? Si empezamos por el activo, tenemos activo, activo corriente, con sus correspondientes rubros y subrubros, activo no corriente, con sus correspondientes rubros y subrubros, ¿sí? Dentro de los rubros del activo, tenemos un rubro que es el de activos intangibles, ¿sí? Como ustedes saben, los activos intangibles, según las normas contables vigentes, resolución técnica número 9, está formado por cuentas de diferente naturaleza. Cuentas que por un lado representan derechos propios. No, la resolución dice derechos que no son contra terceros, por lo tanto son derechos propios y representan un valor que está vinculado a la posibilidad de un ingreso futuro. Y menciona ahí la resolución las cuentas que integran y menciona las franquicias, las marcas, las patentes, las concesiones, los gastos de organización y desarrollo, los gastos preoperativos y los gastos de desarrollo, ¿sí? A ese detalle de cuentas yo las divido en dos partes. Una, que son aquellas cuentas que representan derechos propios,
y otras que representan resultados, ¿sí? Cuentas de resultados. Las que representan derechos propios son aquellas cuentas que se generan por haber adquirido o haber autogenerado una marca, una patente, una franquicia, o tener el derecho a adquirir una franquicia, o celebrar un contrato por una concesión. Esos son derechos propios. Por lo tanto, son activos, ¿sí? Porque decimos nosotros que el activo está formado por bienes y derechos. Es un derecho que se posee. Mientras que no ocurre lo mismo con el caso de las cuentas de resultados. Es decir, gastos de organización gastos de organización y desarrollo es una cuenta de resultados negativo. Gastos preoperativos es una cuenta de resultados negativo. Son pérdidas no devengadas a la fecha de cierre del ejercicio que, por disposición de las normas contables vigentes, se activan. A lo cual le agrego de que también prima ahí el criterio de prudencia para proceder a activarlas y luego hacerlas incidir en tantos ejercicios como en los que se espera obtener ingresos, ¿sí? Es el caso típico de cuando una empresa inicia su actividad y debe incurrir en gastos de organización importantes, significativos. Y lógicamente, como recién está iniciando su actividad operativa, posiblemente los ingresos que posee, o sea, no son tan importantes y de pronto ese gasto importante en el cual ha incurrido la empresa, o sea, va a afectar considerablemente los resultados del ejercicio, lo cual no es conveniente para una empresa que recién se inicia. Entonces, por eso digo que haciendo uso del criterio o del principio contable de prudencia, se considera conveniente, se considera razonable activar esos resultados negativos que no están devengados. ¿Por qué? Porque no se ha producido la ganancia esperada, ¿sí? Y hacerlo incidir hasta en 5 ejercicios. Eso es lo que dicen las normas contables, que los podemos devengar en 5 ejercicios. No más de 5 ejercicios, dice la norma contable. Es decir, ¿cómo se hace contablemente esto? Bueno, ustedes deben saber, pero lo reitero. Supongamos de que una empresa inicia sus actividades, ha incurrido en gastos importantes para organizarse e iniciar sus actividades. Y decide los niveles gerenciales o los representantes legales de la sociedad o de la empresa que tengan a su cargo la gestión, deciden de que esos gastos importantes los van a hacer incidir, por ejemplo, en 3 ejercicios a partir de la fecha. Esa información tiene que estar contenida en los estados contables a través de una nota, ¿sí? O sea que el analista, que lo que hace, toma conocimiento del contenido de los estados contables y de sus notas. Y ahí nos encontramos con esa nota, en donde nos dice, nos da el fundamento del por qué se van a devengar en 3 ejercicios, ¿sí? Entonces, cuando se ha incurrido en el gasto, se ha hecho contablemente gastos de organización y desarrollo por 4.500 pesos, por ejemplo.
que se van a devengar en 3 ejercicios a partir de la fecha. A la fecha de cierre de estados contables de ese primer ejercicio, se hace incidir en los resultados del ejercicio una parte. ¿De qué manera? O sea, imputamos en la cuenta. Bueno, aquí como se tratan de gastos a devengar en ejercicio futuro, sería conveniente utilizar el término de apropiación, ¿sí?, de esos gastos a los distintos ejercicios. Entonces vamos a hacer una registración contable que diga apropiación, gastos de organización y desarrollo a gastos de organización y desarrollo, ¿sí? Entonces, esa cuenta de apropiación, gastos de organización y desarrollo por 1.500 pesos va a ir a incidir en los resultados, o sea, va a estar expuesto en el estado de resultados. Y en el activo queda 3.000 pesos bajo el nombre, ahí esto no sé de qué será. Y en el activo va a quedar la cuenta gastos de organización y desarrollo por 3.000 pesos. Nosotros vamos a hacer el análisis del sector patrimonial y nos encontramos con esa cuenta, que va a estar expuesto una parte en el activo corriente y otra parte en el activo no corriente, por el hecho de que hemos dicho que se va a hacer incidir en 3 ejercicios. El primer ejercicio se ha imputado a resultados del ejercicio. De los 3.000 que quedan, 1.500 van al corriente porque se van a hacer, se van a apropiar en los próximos 12 meses, a partir de la fecha de cierre. Y los otros 1.500 van a ir al activo no corriente porque se van a apropiar dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de cierre, ¿sí? Según lo que nos indicarían las notas a los estados contables. Eso es lo que se hace contablemente con los gastos de organización y desarrollo a imputar en varios ejercicios, ¿sí? Lógicamente, esto que les estoy diciendo es contabilidad, pero que es necesario que les explique para que luego podamos llevar a cabo la reformulación. Entonces, ¿qué pasa con estas cuentas del rubro activos intangibles? Al momento de realizar el análisis e interpretación de estados contables, tenemos que segregar dentro del activo y dejar solamente todas aquellas cuentas que representen bienes y derechos, mientras que si existen cuentas como esta, que no representan bienes y derechos, sino que estaría representando un resultado negativo que por una norma contable está expuesto solamente en el activo, lo debemos reformular, ¿sí? O sea, lo debemos sacar del activo. No forma parte del activo a los fines del análisis e interpretación. Ese sería el caso de los activos intangibles que representan resultados negativos. Ahí en el apuntecito está bien explicado ese punto. Después, dentro del activo, dentro del estado patrimonial, ¿qué otro rubro puede tener cuentas que van a distorsionar la información del análisis? Si vamos al pasivo, también tenemos pasivo corriente y dentro del pasivo corriente tenemos deudas en su distinta naturaleza. Tenemos el rubro previsiones. Dentro del pasivo no corriente tenemos deudas, o podemos tener también
ganancias diferidas y a realizar en ejercicios futuros, ¿sí? Entonces, en el caso de las previsiones, ¿qué significan las previsiones? Significan contingencias que pueden llegar a convertirse en obligaciones ciertas, ¿sí? O sea que dentro del pasivo vamos a tener un rubro con una cuenta que no está representando una obligación cierta. Y nuestro objetivo es conocer el endeudamiento y la propiedad empresaria, confrontando las deudas, ¿sí? Las deudas totales del ente con el activo total. Entonces ahí nos encontramos con otra cuenta que no es, en este caso pasivo, no es una obligación cierta, no es una deuda. Motivo por el cual también deberíamos reformularla, es decir, extraerla, sacarla extracontablemente, de manera que nos queden solamente las deudas genuinas, las obligaciones a pagar, para que podamos luego realizar la integración matemática de cada uno de los coeficientes. Después, dentro del sector patrimonial, también tenemos situaciones tales como la distribución de los resultados del ejercicio. Ese es un hecho importante y significativo que ocurre en fecha posterior al cierre. Para el caso de las sociedades legalmente constituidas, ustedes saben de que existen disposiciones legales que nos dicen de que dentro de los 4 meses posteriores al cierre se debe proceder a convocar asamblea general ordinaria en donde se trate la aprobación de los estados contables y la distribución de los resultados. Entonces, si se procede a distribuir los resultados, también se ve modificado el rubro patrimonio neto al momento de integrar matemáticamente el coeficiente de propiedad empresaria. Entonces, en ese caso, dentro del patrimonio neto, caso de sociedades legalmente constituidas, sociedades anónimas, SRL, sociedades colectivas, u otros tipos de sociedad, las SAS, que no sé qué ha pasado con las sociedades anónimas simplificadas. Existen, digamos, a partir de la vigencia de la Ley General de Sociedades, pero después sé que algo ha ocurrido, pero no lo tengo clarificado. Creo que está suspendida. Creo que así es. Se los dejo para que lo investiguen. Creo que el año pasado, en razón de la pandemia, algo así, ha habido una modificación, una disposición o sea, es una ley, o sea, que está suspendida, digamos, la Constitución, creo. Lo ven y me cuentan en la próxima clase. Contadora, en el Ajá. seminario estamos viendo y la estamos tratando como que está en vigencia. ¿Sí? Sí, la estamos tratando. O sea, justamente estamos viendo las sociedades simplificadas. Está en vigencia. Porque las sociedades, la naturaleza de las sociedades simplificadas es exactamente lo mismo que una sociedad anónima, nada más que con un único dueño. ¿Sí? Bueno, o sea, me confirman, porque una cosa es que ustedes estudien el contenido de la disposición legal, el tratamiento contable de constitución y demás, no sé qué enfoque le darán en seminario de práctica profesional, si meramente contable y
y administrativo, es decir, del trámite administrativo que se tiene que seguir conforme lo dispone la ley para la constitución y la inscripción, o la contabilidad, no sé. No sé el enfoque que les dan, pero de todas maneras confirmen bien. Yo no estoy segura, por eso no les digo. Bueno, entonces les decía, para el caso de las sociedades legalmente constituidas y todas esas que he mencionado, y también para el caso de las empresas unipersonales. O sea, en el caso de las empresas unipersonales, o sea, no hay una convocatoria, asamblea para aprobar, sino que el único dueño, ¿no es cierto?, es el que decide sobre el destino de los resultados, que creo que hemos visto un ejemplo práctico ya en el desarrollo, en lo que vamos del desarrollo de clases. Entonces, conclusión, dentro del rubro patrimonio neto, lo que debemos reformular a los fines del análisis e interpretación es la cuenta de resultados del ejercicio, ¿sí? O resultados no asignados, porque puede ocurrir de que existan resultados de ejercicios anteriores agrupados en la cuenta resultados no asignados, y de pronto en un ejercicio se resuelve distribuir esos resultados no asignados. Por ello, una copia del acta de asamblea en donde los resultados de saber cómo va. En este momento y a partir del año 2020, luego que por decisión del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en principio se han asignado las ayudas para el trabajo y la producción a las empresas, o sea, a los fines de de contribuir en el pago de los sueldos, luego que ha surgido, luego del segundo ATP, ha surgido otro decreto de necesidad y urgencia por el cual se establece de que las empresas que han sido beneficiadas con esas ayudas no pueden distribuir resultados, dividendos, por el término de 2 años, de 1 año, de 2 años, o sea, a partir de la fecha de cierre de los estados contables. Entonces, en este momento, si nosotros tenemos que analizar e interpretar un estado contable sobre el cual, que pertenecen a una empresa que ha recibido ese beneficio, entonces no, el acta de asamblea, ¿qué va a decir? Va a decir que en virtud de la disposición del decreto de necesidad y urgencia número tal, o sea, no se procede, se aprueban los estados contables, pero no se distribuyen resultados. ¿Qué hace el analista ahí? ¿Qué tendrá que hacer el analista? ¿Qué les parece? Y cerrar una puerta. ¿Qué les parece que tendría que hacer el analista ahí en esa circunstancia? A ver, opine algún hito. Esto también es práctica profesional.
Ajá, todos han quedado muditos. A ver, franja morada. A ver, señor o señorita franja morada, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece esa situación? Bueno, no tiene micrófono. A ver, ¿quién? O sea, A ver, debería dejarlos así como está, porque no modifica el activo de la empresa. O sea, la empresa o sigue sea, contando con los resultados. bueno, en principio, como es una disposición legal, entre comillas, porque surge de un decreto de necesidad y urgencia, no por modificación de la ley, porque ustedes saben de que toda ley debe ser modificada por otra ley. O sea, no puede ser modificada por un decreto. Pero bueno, basado, no sé, en la necesidad, qué sé yo, de la pandemia y no sé cuántas razones más, ese decreto, o sea, establece esa disposición que se tiene que cumplir. Entonces yo, ¿qué es lo que opinaría? ¿Qué es lo que se me ocurre que podría hacer ante esa eventualidad? Por un lado, o sea, nosotros sabemos de que si los resultados no se pueden distribuir, y vamos a suponer de que es una disposición legal, perfecto, estaría en lo que usted está diciendo, de que en ese caso no vamos a reformular el patrimonio neto y la integración matemática del coeficiente propiedad empresaria va a ser capital más reserva más resultados no asignados, ¿sí? Para el presente ejercicio, porque es en el que estamos trabajando. Esa es una alternativa. La otra alternativa es de que yo consultaría con el titular o los titulares, dependiendo del tipo de empresa de que se trate, de qué viven. Porque los empresarios que yo tengo entendido viven del fruto del trabajo en su propia empresa, en la cual han realizado sus inversiones. Ayer hablábamos de la rentabilidad de la inversión. O sea, tengo una totalidad de activo que me tiene que generar una rentabilidad. Y esa rentabilidad, o sea, la voy a utilizar para reinvertir y también para vivir. Entonces, ¿qué situación se presenta para las empresas? Es decir, el empresario me va a decir, no, y bueno, yo tengo que vivir y lógicamente que voy a retirar fondos. O sea, se van a hacer retiros particulares. O sea, eso está plenamente justificado. Y esos retiros particulares, o sea, se van a ir debitando en la cuenta particular de los socios. Y al hacer un débito en las cuentas particulares de los socios, vamos a tener un saldo deudor a la fecha de corte, a la fecha de cierre. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa tiene un derecho contra terceros, que en este caso el tercero es el socio. Pero ese socio
¿Le va a pagar a la empresa? No, No. O sea, difícilmente, salvo que decida realizar, que tenga, sea propietario de un terreno, lo venda el terreno y que decida realizar un aporte irrevocable, o sea, un aumento de capital, que esa es otra situación. Entonces, ahí se produce un juego de debe y haber, es decir, estoy en el activo, tengo un derecho contra terceros que no se va a convertir en líquido. Y en el patrimonio neto tengo una cuenta de resultados que me dice no lo distribuya. Entonces, creo yo, o sea, les estoy diciendo mi opinión, creo yo que estaría distorsionando la información, por más que exista un decreto, no decreto y toda la historia. O sea, si vamos a trabajar de verdad y vamos a hacer las cosas como corresponden, creo yo, de que estaría distorsionando la información, porque quien está dentro de la empresa y quien está asesorando a una empresa, o sea, se da cuenta y sabe todo esto que les estoy diciendo. Esa es la realidad de una empresa, ¿sí? Además, la otra realidad es que como consecuencia de esa disposición se está afectando financieramente a las empresas, porque al crear ese derecho que no se va a convertir en líquido, tampoco tiene respaldo la empresa. A los terceros, ¿qué les interesa cuando hacen un análisis financiero de una empresa? ¿Cuál es el respaldo que tiene en bienes y derechos? Ese es un derecho que no se va a convertir en líquido. Entonces, le genera un problema financiero. O sea, desde mi punto de vista, ese famoso decreto, o sea, les genera a las empresas pequeñas, medianas y grandes un problema patrimonial, económico y financiero. Entonces, si yo quiero trabajar de verdad, o sea, decirle al empresario, mire señor, su situación real, actual, es esta, directamente lo saco. No los considero. Salvo que me diga, mire, yo tengo decidido capitalizar una parte de esos resultados no asignados. Entonces, en ese caso, si el empresario decide que va a capitalizar cuando pueda, cuando el Estado le permita, entonces ahí podría decir, bueno, el 50% por tal motivo y bien con la firmita del empresario o de los empresarios que deciden tal cosa para dar una información válida, digamos. Bueno, ya me he ido de más, pero bueno, es una situación actual. Profesora, ¿Sí? consulta. Y en el caso de que en el balance esté, Ajá, balance. en el estado de situación patrimonial, esté los Ajá. pasivo corriente, dividendos a pagar del pasivo, eso no tendríamos que reformular al pasivo no corriente, una deuda con los propietarios, como socios. Ah. em, En virtud de esa disposición. Sí, no, en virtud de esa disposición. Sí. Y bueno, en virtud de esa disposición, si yo tengo una obligación a pagar o sea, en lugar de tener saldo deudor, como les daba yo el ejemplo, en el supuesto de que los socios tengan saldo acreedor o dividendos a cobrar, digamos, que son para la empresa dividendos a pagar, lo que me está diciendo usted. Y Sí. bueno, pero ahí está, esa es una obligación cierta.
Es una obligación cierta. Es una obligación cierta, de largo plazo. Lo puedo reformular, solamente pasarlo del pasivo corriente, pasarlo al pasivo no corriente. Pero es una obligación cierta. Que en el sector financiero, ahí sí lo podemos reformular, cuando hacemos el análisis del sector financiero. Pero cuando hacemos el análisis del sector patrimonial, no, porque es una obligación cierta, que está en stand-by por una disposición legal. Perfecto. Es lo mismo que si un banco me otorga un crédito y me dice, tiene un periodo de gracia de 6 meses, a partir del cual recién va a comenzar a devolver desde la primera cuota. Por ejemplo, como los famosos esos créditos tasa cero que están vigentes actualmente, que tienen un periodo de gracia de X meses. Pero es una obligación cierta porque la tengo que pagar en algún momento. Claro. ¿Sí? O sea que en ese caso del ejemplo que usted me plantea, señorita, estaría incidiendo, sí, en la información del análisis del sector patrimonial. Pero cuando analizamos el sector financiero, cuando trabajamos con el corto plazo solamente, lo podemos reformular como un pasivo no corriente. ¿Sí? Y en ese caso, no lo tomaríamos. Gracias, profe. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno. Bueno, aquí, o sea, ustedes también van a ver en el apunte, ahí del caso de la reformulación por hechos significativos y posteriores al cierre del ejercicio y antes del análisis e interpretación. O sea, ya he hablado de la distribución de los resultados. Como consecuencia de ello, como consecuencia de la distribución de los resultados, y en eso versa el ejercicio ahí que les he subido, bajo la suposición de que se distribuyen los resultados, vamos a tener efectos como consecuencia de la reformulación sobre el mismo patrimonio neto que se va a ver disminuido en un 100% de los resultados que se distribuyen. El patrimonio neto va a aumentar en el supuesto que se constituyan reservas. ¿Sí? Tengo una disminución y por un importe y tengo un aumento por otro importe. ¿En dónde más produce sus efectos? En el pasivo, si se genera la cuenta dividendos a pagar. O en el activo, si esa distribución de resultados, o sea, van a ir a disminuir los saldos deudores del activo. ¿Y dónde más produce sus efectos? Ahí, en el patrimonio neto, en el pasivo o en el activo, en esa circunstancia. Ahí cuando lo vean al ejercicio y la resolución, ahí se van a dar cuenta. Después, ¿qué más dice? Y bueno, después ya entramos a la reformulación del sector financiero. Bueno, aquí tenemos que tener presente en el sector financiero cuál es el objetivo del análisis del sector financiero. Habíamos dicho llegar a conocer cuál es la capacidad de pago que tiene el ente en el corto plazo. ¿Sí? Capacidad de pago en el corto plazo que lo vamos a determinar confrontando o a través de relaciones matemáticas que nos permiten confrontar los bienes y derechos líquidos y semilíquidos con las deudas corrientes. O sea, tengan presente lo que estoy diciendo. Bienes y derechos líquidos y semilíquidos, ¿sí? Con deudas corrientes.
No estoy hablando de pasivo corriente. Estoy hablando solamente de deudas corrientes. Entonces, nosotros tenemos que, al momento de llevar a cabo la integración matemática de los coeficientes, verificar las cuentas que representan esos bienes y derechos y las cuentas que representan las deudas, para saber cuáles de esas cuentas van a formar parte de los coeficientes y cuáles no. Y las que no formen parte son objetos de reformulación. Y el ejemplo típico que tenemos para el sector financiero son el saldo de las cuentas particulares del único dueño, de los socios o de los accionistas que tengan saldo deudor y que figuren en el activo, o que tengan saldo acreedor y figuren en el pasivo. Si tienen saldo deudor, es lo mismo que lo que he dicho hace un momento. Son derechos contra terceros, que en este caso el tercero es el único dueño, los socios o los accionistas, que difícilmente se van a convertir en líquidos. Entonces, es una cuenta que no me es útil para determinar la capacidad de pago en el corto plazo. Por lo tanto, la debo reformular. ¿Sí? Si está en el pasivo, como deudas corrientes, o sea, vamos a tener que las cuentas particulares de los socios expuestas en las deudas, estaría dentro del subrubro otras deudas, ¿no es cierto? Entonces, ese saldo acreedor es una obligación cierta, que sería el mismo ejemplo de lo que me consultaba la señorita hace un momento. Es una obligación cierta. Ahí lo que el analista debe hacer es consultarle al único dueño, o a los socios, o a los accionistas, qué es lo que va a hacer con ese saldo acreedor. ¿Cuándo va a retirar los fondos? Si dentro de los 12 meses siguientes, o en fecha posterior, o nunca. Entonces, en virtud de esa respuesta, nosotros vamos a saber que ese saldo acreedor va a quedar como una deuda corriente o se va a convertir en una deuda no corriente o se va a convertir en una capitalización. ¿Sí? Si me dice que lo voy a retirar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, forma parte de las deudas corrientes que van a integrar matemáticamente el coeficiente. Si me dice que lo va a retirar en el largo plazo, lo debemos reformular como una deuda no corriente. Y si me dice que lo va a capitalizar, lo tenemos que reformular también, o sea, va a ir al patrimonio neto y va a dejar de formar parte de las deudas corrientes. De manera que me quede limpito, ¿sí? Limpitas las deudas. Esas son las deudas exigibles en el corto plazo que la empresa debe afrontar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. Y recién determinar qué bienes y qué derechos posee la empresa para poder pagar esas deudas. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de reformulación, el caso de reformulación del sector financiero. ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, sí, contadora. Muy bien. Luego tenemos el caso de reformulación
del sector económico. También debemos tener presente cuál es el objetivo. El objetivo es llegar a conocer cuál es la capacidad que tiene el ente, ¿no es cierto?, de generar utilidades líquidas y realizadas. ¿Cuáles son los elementos dentro del estado de resultados que me permiten obtener esos resultados líquidos y realizados? Las ventas, que es un concepto operativo, el costo de mercaderías vendidas, ¿sí?, con su forma de integración, con las cuentas que intervienen para su determinación, y los gastos y costos operativos. Con ello obtenemos el resultado neto operativo. Y después tenemos otros ingresos y otros egresos que son eventuales. Es decir, pueden existir en un ejercicio y en otro ejercicio no. Por lo tanto, lo que nosotros debemos reformular en el sector económico es solamente los resultados extraordinarios, ¿sí? O sea que tenemos que trabajar hasta el resultado neto operativo, no sobre el resultado neto del ejercicio. O sea, cuando realizamos el análisis e interpretación del sector económico. O sea que es el caso más simple, digamos, ahí no tenemos demasiadas cuentas para reformular. Bueno, si tienen que hacerme alguna consulta al respecto sobre el tema. En estos casos del sector económico, ¿los casos eventuales serían una participación en otras sociedades? Sí, sí, esos son resultados extraordinarios. Lo que podría llegar a ser, o sea, en principio es un resultado extraordinario, que no forma parte del resultado neto del ejercicio, neto operativo del ejercicio. Lo que podría hacer como analista para beneficiar, digamos, la información a la empresa es tomar conocimiento de, porque ustedes saben que cuando se realiza una inversión permanente en otra empresa, que es la que estaría generando ese resultado extraordinario, se celebra un contrato. O sea, hay una relación contractual, hay compra de acciones. Entonces, podría consultar por escrito a los directores, o sea, los niveles gerenciales del ente, a los responsables del manejo del ente, por cuánto tiempo tiene previsto mantener esa participación en otras empresas que le está generando un resultado. ¿Sí? Bien. O sea, y les estoy diciendo, consultar, ahí estamos hablando de el concepto básico de motivación. Consultar por escrito y respuesta por escrito y firmada por los responsables del ente, de manera tal de que la responsabilidad del analista al momento de decir el coeficiente de utilidad neta operativa del ejercicio, ¿sí?, es, qué sé yo, 9,50 en lugar de decirle que es 8,50. Porque no olviden ustedes de que el analista, al momento de vertir su opinión, o sea, está asumiendo responsabilidad. Y de pronto, si yo tengo información contenida en los estados contables que no es válida,
o sea, puedo cometer un error. Entonces me tengo que respaldar por escrito de toda la información que considere a criterio del profesional actuante, que considere conveniente y razonable para asumir una responsabilidad. Ahí creo que no lo he dicho, que cuando nosotros debemos realizar el análisis e interpretación de estados contables, debemos trabajar sobre estados contables auditados, ¿sí? Es decir, que las cifras, la razonabilidad de las cifras expuestas en los estados contables sean ciertas, sean correctas. Y además, otra situación que también se le puede presentar al analista es en épocas de inflación, ¿sí? Que tendría que trabajar sobre estados contables reexpresados en moneda homogénea. Porque de pronto, ¿qué es lo que se presenta? O sea, se puede llegar a distorsionar la información si tenemos activos, por ejemplo, que están desactualizados y pasivos que están actualizados. Ustedes saben de que como consecuencia del proceso inflacionario, ¿no es cierto?, las deudas o las obligaciones, o sea, están medidas en moneda de cierre, que es la que incluye la inflación. Es lo mismo que si yo tengo dinero en efectivo, en caja o en las cuentas corrientes bancarias, están medidas por su valor nominal. Y ese valor nominal, según la norma contable de reexpresión, es la moneda de cierre. Pero no ocurre lo mismo con otros activos. Por ejemplo, en el caso de créditos que no tengan cláusula de ajuste. En el caso puntual, en donde más clarito se ve, es en el rubro bienes de uso. O sea que durante un periodo de proceso inflacionario, el rubro bienes de uso que no ha sido reexpresado está totalmente desactualizado. O sea que vamos a tener un activo, ¿no es cierto?, que lo estamos confrontando con un pasivo que no está en igualdad de condiciones. O sea, voy a tener un activo desactualizado y voy a tener un pasivo actualizado por sí mismo. Entonces, ambos deben estar reexpresados a los fines del análisis e interpretación. Bueno, por hoy suficiente. De los que están presentes, ¿tienen clase de auditoría hoy? Sí, profe. No, profe. Sí. No, profe. Bueno, les digo, para los que tienen clase de auditoría, no voy a dictar auditoría hoy porque tengo un temita laboral que resolver. Para que bueno, ya no sé, sepan que quedan liberados. Lo mismo, a las 20 horas voy a entrar a la página y les voy a avisar al resto de alumnos. Si tienen grupos de compañeros, no sé, ustedes, cómo forman grupos, y si tienen la posibilidad de avisar, les avisan que no voy a dictar clases de auditoría hoy. De todas maneras, yo voy a entrar al aula y les voy a decir. ¿Estamos? Bueno, profe, Bueno. desde ayer le consulto. Desde ayer ha dado ya las dos comisiones. Sí, sí, eso es lo que les he dicho yo la semana pasada, que a partir de esta semana ya empezábamos, o sea, los martes y miércoles, las dos comisiones juntas. Habíamos entendido Yo tenía que hoy entendido nos iba que a va a avisar. avisar. ¿Cómo? Habíamos entendido que hoy nos avisaba.
Yo Ah, también. bueno. O sea que hay un grupo de alumnos que no ha escuchado el tema No, de no, Claro, activos así es. tangibles. O sea que lo he Claro. desarrollado ayer completo. Ay, qué macana. Bueno, en la próxima clase, ya vemos, o si no, para ese grupo que no ha escuchado, en la próxima semana nos ponemos de acuerdo qué día a ese grupo le doy una clase de apoyo. ¿Sí? sí, por favor. Por favor, Este, profe. sí. O sea, ese grupo es decir, para no estar repitiendo lo mismo, para que no se aburran